Buenos días a todos. Hoy nos convoca el webinar de cómo implementar la reducción de la jornada laboral de 44 a 42 horas sin perder productividad. Mi nombre es Andrea Santana, soy directora de Grafton Executive, quien hacemos servicios de reclutamiento y selección y headhunting de cargos de media y alta gerencia. Somos una consultora multinacional de recursos humanos de origen irlandés, especializada en gestión de talento, con más de 30 años de experiencia, con presencia en Chile, Perú y fuerte expansión en Latinoamérica. Dentro de nuestros servicios ofrecemos el servicio de headhunting, selección y reclutamiento de profesionales, servicios transitorios outsourcing, desarrollo organizacional, cultura y desempeño, prevención de riesgos y seguridad, eficiencia operacional, servicios de remuneraciones y nómina y marketing digital. A continuación, les voy a presentar a los speakers que nos apoyan hoy. Por aquí tenemos a la especialista Nancy Ibaceta, abogada de la Universidad Católica, experta en Derecho Laboral y Relaciones Laborales en la empresa con más de 20 años de experiencia. Y por aquí tenemos a Jordi Del Teil, ingeniero civil mecánico de la Universidad de Chile y es el gerente de eficiencia operacional de Grafton Latam. Buenos días para todos. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar conversando con el equipo. ¿Qué les parece si comenzamos por preguntarles si la reducción de la jornada es un avance social o un desafío productivo? Mira, yo te diría que va en ambos sentidos. Sin lugar a duda, el avance social viene marcado por prácticas o políticas públicas que tienen su tiempo ya en Chile. O sea, las jornadas laborales han venido cambiando. El año 25 teníamos 48 horas y se mantuvo durante mucho tiempo. Hasta el 2005 y ahí hubo un cambio relevante y pasamos a 45 horas. Y ahora viene un nuevo desafío, ¿no es cierto? En general, la evidencia muestra que cuando estos cambios de jornada tú lo haces con el crecimiento del PIB per cápita, es más natural, porque producto de tu mayor ingreso terminas reduciendo las horas, porque has incorporado tecnología, porque los productos lo haces en menor tiempo, en fin, ¿de acuerdo? La realidad nuestra es un poco distinta, es a través más bien de procesos legales que impulsan el bienestar de las personas en Chile, lo cual tampoco está mal, pero evidentemente abre un campo de desafío que no está explícito desde el punto de vista legal. Queda en el ámbito del privado poder resolver cómo enfrenta la productividad. Y particularmente Chile ha hecho un uso extensivo de la jornada durante mucho tiempo. Somos campeones en el trabajo, siempre ganamos en muchas horas de trabajo semanal, etcétera. De hecho, nos gusta medirnos y nos comparamos con la OCDE de otros organismos y resultamos ser muy buenos en horas, ¿no es cierto? Pero al momento de medir nuestra productividad, ahí las cosas como que cambian. Y la práctica ha llevado a que usemos la jornada incluso con horas extraordinarias, días festivos, en fin. Hay una práctica habitual de trabajar mucho, pero no necesariamente vinculado a producir mejor o en la misma cantidad. Por lo tanto, el desafío es el siguiente. Siempre hemos dispuesto de muchas horas para poder producir. ¿Por qué ahora vamos a producir más y vamos a tener menos horas? Y ahí se abre ese debate, lo cual es bien interesante, pero es interesante en el sentido de cómo uno puede convalidar este bienestar, que significa mejor salud física, mental, y por qué no decirlo, cómo mejor aprovechar el tiempo de las personas. Y eso en esa línea yo diría que es muy positivo. Pero obviamente se nos abre un campo bien importante con impacto, hay estudios, ¿no es cierto?, que hablan de los impactos negativos que esto puede tener. Pero obviamente que hay que anteceder a eso y obviamente las organizaciones, las empresas, tienen que empezar a prepararse para esto. Digamos. Pensemos que hoy día son 42 horas, pero tenemos que llegar a las 40. Las grandes organizaciones en general ya han avanzado, pero ¿qué pasa con la mediana y la pequeña empresa? Es un desafío que esta conversación puede serle hoy día muy útil a ellos. ¿Qué impactos puede tener esto? Es evidente que hay una tradición de ocupar las horas, ¿no es cierto? Y vamos a irnos a horas extra, probablemente eso va a tener mucho costo en la operación. Y por qué no decirlo, ese costo de operación también se va a traducir en un costo del producto. Y bueno, por los equilibrios económicos, probablemente los bienes también adquieran un mayor valor eventualmente. Y eso a la larga puede significar menor consumo, menor empleo. Hay estudios que apuntan en esa dirección. El objetivo de esta conversación es un poco ser más creativo
y buscar espacio para las empresas y para los roles gerenciales para que se vuelvan mucho más propositivos con esta norma y la traduzcamos en beneficios productivos que están en riesgo hoy día, de verdad, si no, no lo atendemos. Pero no necesariamente con esta norma, sino que es una tradición que tiene Chile de esta baja productividad. Es algo que no hemos resuelto y en las últimas décadas se ha ido acentuando. Hay una estabilidad en esa productividad, no se incrementa. Nuestros mejores resultados provienen porque hemos incorporado probablemente mucha más dotación, beneficiado por la migración y también por la compra de activos. Por ahí va la productividad de Chile y no necesariamente por ser más eficiente. Creo que aportando un poco a la conversación que Jordi plantea, porque yo creo que es un desafío muy importante este cambio que vamos a tener hoy día, ¿no es cierto?, de las 45 a las 40 horas. Yo también viví ese cambio de las 48 a las 45 horas, me acordaba gobierno del presidente Lago, y también se decía, ¿no es cierto?, esto va a ser una tragedia para la economía, para las empresas. Hay discursos que uno ya sabe y que conocemos que existieron en su momento. Hoy día el salto es de 45 a 40. Yo creo que algo interesante que introdujo esta ley y en general las mayorías de las leyes que se han dictado en el último tiempo en materia laboral y también otras, que tiene que ver con la gradualidad. Yo creo que eso es un acierto en la ley. O sea, la ley se dicta el 2023, ¿no es cierto? Y estas 5 horas de disminución de la jornada se terminan de completar el año 2028. O sea, son 5 años para que las empresas se vayan adaptando a estos cambios de la gradualidad. Es cierto también, y si lo ponemos sobre la mesa, la realidad, los veníamos conversando con Jordi aquí antes de llegar acá, que las grandes empresas, como dice Jordi, lo tienen probablemente solucionado, ¿no es cierto? Tienen equipos, tienen estrategia detrás, pensando el año 2023, esta ley se dicta el 2023 y empieza a aplicarse el 2024, bueno, ¿cómo vamos a hacer estos cambios en un año más? Pero se estaban pensando, ¿no es cierto?, en estos otros 4 años, cuando lleguemos a los 40 y se hacen análisis, se costea económicamente cómo va a impactar este cambio de reducción de la jornada, se hacen análisis de recursos humanos, pero las medianas empresas y las pymes, venía también escuchando en la radio a propósito de la reforma, la gran reforma que ha implementado el gobierno en materia económica, donde el gran discurso es qué pasa con las pymes, cómo se benefician las medianas empresas. Generalmente el día a día de las medianas y las pymes les consume y no hay tiempo para tanta estrategia, como digo yo. Entonces, yo creo que la gradualidad fue un acierto porque las desafió a poder anticiparse a estos cambios y de alguna manera planificar. Yo creo que hay un mensaje también implícito, que yo lo tomo en 2 sentidos, es cómo vamos a producir, no cómo vamos a producir más, porque eso es bien importante, sino cómo vamos a trabajar mejor. Yo creo que eso también es un discurso que uno podría a la larga sentar en la mesa de la estrategia de cualquier empresa, sea una empresa pequeña, mediana o grande. Vamos a trabajar menos, no cabe duda que esto redunda en la calidad de vida de las personas y esto es un cambio muy importante en el día a día de cualquier empresa. ¿Por qué es importante? Porque en el corazón de la relación laboral está, ¿no es cierto?, cuando uno contrata a un trabajador que llega por recién a una empresa, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuáles son mis funciones? ¿Cuánto me van a pagar? Bueno, ¿cuál es mi jornada? Entonces, estos 3 elementos que son esenciales en una relación laboral y que se mantienen durante el tiempo van cambiando. La jornada de trabajo es un elemento esencial para cualquier persona. Más allá del beneficio, ¿no es cierto?, que va a traer esta disminución, yo tengo que adecuarme en mi vida personal, en mi vida del día a día y también la empresa, ¿no es cierto?, en este cambio en la jornada de trabajo. Entonces, no son cambios que se pueden hacer de un día para otro. Por eso es que vamos a hablar aquí también largamente de cómo se tienen que lograr estos cambios, cómo es la forma de hacerlo. Yo quería compartir un poco con la pregunta inicial, André, con lo que decía Jordi. Es un beneficio a la calidad de vida de las personas, no hay duda en ello. La ley lo estableció de manera gradual, para que las empresas se preparen, no en un primer año, sino que en este cambio que era 5 años. Y segundo, creo que como toda empresa tiene fundamentalmente
dos ámbitos muy importantes, producir y crecer. O sea, pensando en lo que hoy día nos demanda el país, que no hemos crecido. Tenemos que producir y también tenemos que crecer. Si una empresa no se plantea estas dos cosas, va a terminar en la larga muriendo. Entonces creo que es importante que los trabajadores también hagan suyo ese desafío que tiene la empresa. Y yo creo que, pues insisto, producir más es importante para que podamos crecer como empresa, pero lo más importante es que podamos trabajar bien, o sea, hacer bien lo que hacemos, producir bien. Y en esto da para otro webinar probablemente, ¿no es cierto?, requerimos trabajadores más capacitados, requerimos que el administrador de la empresa, los gerentes, tengan, ojalá, a las personas más idóneas en los puestos que están, tanto de los que tienen que liderar como los que tienen que hacer el trabajo del día a día. Capacitar a los trabajadores y tener trabajadores expertos en lo que hacen y que puedan a su vez transmitir ese desafío, esa experiencia a los que van llegando, es tan o más relevante que trabajar menos horas. Creo que eso para mí es el desafío de esta ley. Un beneficio en pos de la calidad de vida, pero un gran desafío para que las empresas produzcan bien y crezcan. O sea, tenemos que poner el acento en crecer y eso tenemos que ser capaces de transmitírselo a los trabajadores. Y eso yo creo que es un desafío frente a cualquier cambio en la relación laboral como este tan importante que es en materia de jornada. Mira, yo complementando lo que dices tú, efectivamente estos beneficios son en general para las organizaciones. Entonces es un dilema que debe resolver la organización. El tema de crecimiento es un tema que es mucho más permanente en Chile y no es consecuencia necesariamente de la introducción de estas mejoras de normas. Yo creo que lo que hacen esta norma en el fondo va a tener que empujar un desafío mucho más potente a nivel de creatividad, a nivel de crecimiento, a nivel de trabajar en otras esferas que no sean solamente el espacio de la jornada. Es decir, la eficiencia operacional, la integración de los trabajadores en el contexto de la organización. O sea, mucha mayor incorporación del trabajador en la razón de ser de las organizaciones, con participación en decisiones productivas que muchas veces quedan un poco marginados y esa sobrecarga la empiezan a recibir o los gerentes o la supervisión inmediata. Entonces, yo creo que efectivamente esto posibilita que haya muchas más conversaciones en las organizaciones y se tienen que empezar a dar. Es decir, debería ser más natural la conversación al interior de una empresa entre trabajadores, sindicatos y el equipo gerencial sobre cómo resolver estos dilemas, ¿no es cierto? Porque son dilemas que al final, aparte de facilitar la jornada, se traducen en beneficios de crecimiento, de beneficio económico al propio trabajador, porque muchas veces estas cosas tú las puedes indexar a incentivos, ¿de acuerdo? Bien puestos, bien colocados, te apoyan y te sirven. Por lo tanto, estas conversaciones deberían abrir ese espacio de conversación, creo yo, Nancy, al interior de las organizaciones. Completamente, lo comparto contigo, Jordi, porque tú tocaste algo muy importante que tiene que ver con ese diálogo, ¿no es cierto? Ese diálogo social que muchas veces escuchamos, bueno, pero el diálogo social más importante, yo siempre digo, es el que se hace al interior de las empresas. Las empresas tienen un desafío con sus trabajadores desde educarlos hoy día. O sea, nosotros tenemos un desafío educacional importante. Muchas veces a mí me pasaba comentar, me ha tocado tener roles gerenciales en las empresas donde para poder capacitar a un trabajador uno parte de la base de que la persona está entendiendo totalmente y completamente lo que tú estás comunicando y a veces hay un problema de lenguaje que no se entiende porque tenemos trabajadores que tenemos una brecha educacional. Tenemos además hoy día empresas en las que cada día más tenemos trabajadores que no son todos chilenos, ¿no es cierto? Vienen desde afuera. Entonces, cómo comunicar es fundamental. Y en ese cómo comunicar está en el diálogo. Algo que quizás vamos a ir adelantando en esta conversación, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la disminución de la jornada, es que un acento que puso esta ley, y que yo también lo encuentro interesante, es que propicia el acuerdo. La ley establece una serie de reglas, ¿no es cierto?, para disminuir la jornada de trabajo, pero lo principal es que las partes logren un acuerdo. Y para llegar a un acuerdo en la vida, en cualquier cosa, requiere diálogo, requiere comunicación. O sea, esta estrategia que tú dices de conversar con los trabajadores, sea que ellos estén representados a través de sus organizaciones sindicales o que no tengan sindicato. Este país
La gran mayoría, la sindicalización tiene un 20%, pero hay un 80% que no está en sindicato, y por lo tanto uno podría decir, no, como no está en sindicato no vamos a conversar con los trabajadores. Esa no es una realidad para cualquier gerente. Entonces se tienen que generar instancias de diálogo. Claro, esa timidez hay que quebrarla, digamos, y yo creo que hay elementos de ayuda, ¿no es cierto?, que tú puedes propiciar, buscar espacios más neutrales, salir fuera de la compañía y propiciar estas conversaciones que tienen mucho sentido. Es como hacer que el trabajador entre por la puerta grande, ¿no?, donde deberíamos entrar todos, donde comprende cabalmente las funciones que él tiene que desempeñar, los roles que tiene que desempeñar y cómo se conectan en la organización. Muchas veces esto se simplifica y el journey o el viaje que tiene que hacer el trabajador para integrarse a una determinada función es mínima, es bien reducida, quizás no está completamente bien hecho, su puesta en escena, donde se le explican sus funciones, sus tareas, y la persona termina teniendo un rol muy integrador. Y ese rol integrador facilita mucho poder discutir, por ejemplo, ponerse de acuerdo en determinadas jornadas, porque los sectores son variados y van a tener que hacerse cargo de este cambio de jornada, pero tienen realidades distintas. Entonces no hay como una receta para un determinado sector. Y eso es muy bueno que estas conversaciones estén de común dentro de una organización, y eso lo comparto contigo, pero a veces uno no lo ve que sea algo muy común. Siempre está como una distancia, una brecha, o tiene que mediar una suerte de conflicto para provocar el acercamiento. Y yo creo que este es un buen motivo, no solamente la ley, sino la eficiencia y la productividad son buenos motivos para que las personas conversemos de cómo hacerlo mejor. Y quizás, Jordi, agregando algo final en este primer punto, que tú dices en el diálogo, cuando ambas partes, probablemente las grandes empresas hoy día, porque me ha tocado estar más en el mundo de las grandes empresas, pero también las medianas y las pequeñas tienen el desafío de pensarse, bueno, nosotros también vamos a llegar a ser una gran empresa. Yo creo que hay que siempre plantearse con desafíos mayores, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿qué hacen? Y puedo poner un ejemplo. Tú cuando le explicas a los trabajadores por qué necesitamos producir mejor o por qué necesitamos crecer más, tienes que comentar en los resultados de la empresa. O sea, hay ese miedo que tú dices, hasta qué punto le cuento al trabajador y lo hago partícipe del éxito de la compañía. Claro, una suerte de secretismo. Como que no les quiero contar, como que no les quiero decir los resultados. Bueno, pero que sigamos así, entonces no vamos a crecer nunca. Cuando uno le transmite a los trabajadores, hoy día estamos en mes de juntas de accionistas de la gran mayoría de las empresas, ¿no es cierto?, que son las grandes o las del IPSA o las sociedades anónimas abiertas, pero en general, ¿no es cierto?, una empresa que a lo mejor no tiene junta accionista, que una mediana, que una pequeña, bueno, pero tiene resultados. Entonces, en algún momento hay que transmitirle a los trabajadores esos resultados, porque ellos son parte y fundamental del éxito de esa compañía. Claro, entonces, hay que redefinir qué información es la confidencial, digamos, pero total, no debiese ser el resultado, puesto que en realidad es como jugar un partido y no saber en qué terminó, si ganaste, empataste o perdiste. Y uno ve, si uno hace la comparación con los equipos de fútbol, donde efectivamente los equipos que ganan son los que tienen una claridad de la estrategia que se está desempeñando, independientemente de que tú seas el arquero, el reserva o el que hace los goles. Entonces yo creo que debe darse esa apertura de compartir los resultados, buenos, malos o regulares, como sean, de manera de propiciar que haya una unidad en torno a lo que se produce o lo que se realiza en ese sector, en esa industria. Y no solamente esto trae resultados productivos, sino que el bienestar, que significa estar integrado, es difícil de medir, pero es muy valioso. Es muy valioso sentirse integrado, considerado, valorado. Yo creo que esa es una esencia básica del trabajo. Nadie trabaja como un autómata independiente, con una tarea programada, solo, distante, en una esquina. Generalmente uno trabaja para otros, ¿no es cierto? Y de allí viene la calidad. Por eso es tan importante la calidad, porque no termina con lo que uno hace, sino que o la recibe un consumidor o la recibe alguien dentro de la organización. Y esas conversaciones no necesariamente pasan porque yo tengo una norma de calidad o un checklist. Eso pasa por ponerse de acuerdo en los límites, la calidad del trabajo, los tiempos que se van a dedicar, los esfuerzos necesarios y las competencias. Tú lo tocaste en un momento. O sea, yo creo que invertir en capacitación para la productividad es esencial. Totalmente. Antes que nada, les quería comentar al público que pueden hacer preguntas en el chat y luego al final de la conversación con los speakers les van a contestar. Y bueno, quería preguntarte, Nancy, ¿qué crees que realmente cambia con la ley, con la reducción de la jornada?
Bueno, cambian varias cosas en el día a día, Andrea. O sea, tenemos que poner el desafío bien claro. Primero, esta ley que estábamos comentando que se dicta con bastante anticipación y la reducción de la jornada se piensa en forma gradual, ¿no es cierto? A partir de este domingo, 26 de abril, las empresas tienen que pasar de 44 a 42. El 2024 ya rigió, ¿no es cierto?, esa disminución de 1 hora en la jornada de trabajo. Y lo que dice la ley, creo que el principal foco, por eso lo adelanté un poco en la conversación que tuvimos al principio, es que la ley dice, bueno, es gradual, ¿no es cierto? 42 horas el 26 de abril del 2026, vamos a llegar a 40 horas el 26 de abril del 2028. Ahora, si hay empresas que quieren adelantar esta gradualidad, la pueden adelantar desde ya, la pueden adelantado también hace un año. Hay empresas que de hecho han adelantado la gradualidad, ¿no es cierto?, que ya estaban en 42, en 43, y hay empresas que pueden incluso pensarse ya en llegar a las 40 horas, el famoso sello de las 40 horas, no tengo datos, no estoy ligada a la autoridad laboral, pero no sé cómo les habrá ido, cuántas empresas hoy día estarán en 40 horas. Bueno, sobre esa base, lo primero que establece la ley es que esta disminución para hacerse, ¿cómo se deben hacer estos cambios? Primero dice el acuerdo de las partes. Y eso es un punto muy esencial, porque esa es la regla general. Ya, los abogados hablamos siempre de la regla general y la excepción. Voy a latear un poco en esto. La regla general es ponerse de acuerdo entre las partes. Empleador y trabajador se tienen que poner de acuerdo. Y si esos trabajadores están organizados en un sindicato, bueno, el ente es la organización sindical. ¿Ya? Este acuerdo, como digo yo, y yo le pongo un apellido, porque en la ley no lo dice, tiene que ser genuino. O sea, no es una imposición, porque en imposición no hay acuerdo. O sea, en un acuerdo es, yo quiero proponerles esto, los trabajadores van a tener que decir si sí o si no, ¿no es cierto? Y probablemente, primero que nada, ese acuerdo se tiene que hacer la empresa en forma estratégica, ¿no es cierto?, por área, por grupo de trabajadores, porque si no, imagínense, la ley no lo prohíbe, uno podría establecer distintos tipos de acuerdos por cada uno de los trabajadores, pero eso es inviable en una práctica de recursos humanos. ¿Ya? Si no existe tal acuerdo y se agotaron todas esas instancias, estamos a pocos días del inicio de las 44 horas, puede ser que haya empresas que todavía no han logrado el acuerdo, bueno, si no lo han logrado tienen todavía hasta el sábado en la noche, por decirlo así, para lograrlo, y si no existe tal acuerdo, la autoridad laboral ha también señalado que de alguna manera la empresa deberá, si en caso que sea fiscalizada, ¿no es cierto?, probar que agotó todas esas instancias, ¿ya? Que existieron reuniones, que hubo presentación a los trabajadores, que los trabajadores contestaron y que más allá de la conversación que se dio no se logró el acuerdo. En el caso en que no se logre el acuerdo, entonces el empleador unilateralmente tiene la facultad de efectuar la disminución de estas 2 horas. ¿Ya? ¿Cómo? Porque también eso es importante. Ese cómo va a depender de cómo se distribuye la jornada de trabajo. Hoy día la ley establece que la jornada de trabajo, la jornada ordinaria de trabajo, se distribuye en no menos de 5 y en no más de 6 días. Cuando lleguemos a las 40 horas, el 2028, esto se va a disminuir, se van a poder establecer jornadas de trabajo de no menos de 4 y hasta máximo de 6. Pero hoy día estamos todavía con 5 y 6. ¿Ya? Pensemos en una empresa que tiene distribuida su jornada en 5 días, el clásico de lunes a viernes. ¿Cómo va a disminuir esas 2 horas? Y esto también se ha regulado o se ha interpretado a través de los diversos dictámenes que ha hecho la autoridad laboral. Existen 2 nuevos dictámenes que los voy a mencionar los números, no me los sé de memoria, pero está el dictamen 253 del 16 de abril del 2026 y está el dictamen que los dos son de la misma fecha, también del 16 de abril, el 252, que establecen ciertas interpretaciones en cuanto a la disminución. El primero que me refiero, que es en relación a cómo se hace esta disminución de las 2 horas, establece que en jornadas de 5 días se debe implementar disminuyendo 1 hora al término de la jornada.
O sea, si las empresas no lograron el acuerdo con los trabajadores, que puede ser al inicio o en otro momento, entonces el empleador solo va a poder disminuir 1 hora al término de la jornada en 2 días distintos de la semana, ¿ya? Si en cambio la jornada de trabajo se distribuye en 6 días de la semana, o sea, pensemos en empresas que trabajan de lunes a sábado, ¿ya? Estas 2 horas se deben implementar disminuyendo 50 minutos al término de la jornada en cualquiera de los 2 días y la fracción de 20 minutos en un tercer día, ¿ya? Eso es básicamente cómo establece la ley la disminución, y creo que eso es importante porque si no han logrado el acuerdo esta semana, todavía tienen para hacerlo, y si no, el día domingo, porque ya el día domingo empieza a regir la ley, es bien especial, empieza a regir, cayó día domingo, la mayoría no trabaja día domingo, porque el día domingo es un día no laboral, salvo las personas que pueden trabajar los días domingos, por ejemplo, la gente del comercio, en fin. Bueno, usted empleador va a tener que implementar cualquiera de estas modalidades que acabo de señalar en forma unilateral, pero yo quiero mandar al tiro el mensaje de que a pesar de que lo implemente, porque está obligado a hacerlo, si no va a recibir multa o va a ser sujeto a fiscalizaciones, ¿no es cierto?, más allá o denuncias, en fin, no pierda la oportunidad en seguir intentando el acuerdo con los trabajadores, a propósito de lo que estábamos conversando con Jordi. Una cosa es la ley, pero bueno, y si no lo logró, siga intentándolo, como digo yo, siga intentándolo. Establezca un marco regulatorio, yo empleador tengo que aplicar en forma unilateral la disminución, pero sigamos intentando. Otra cosa importante que quiero señalar de los cambios de la ley, porque también fruto de los dictámenes hubo discusión, ¿no es cierto?, si se puede disminuir, si esta disminución se puede aplicar, ¿no es cierto?, disminuyendo la hora de colación. Esto también fue largamente debatido y lo pongo al tiro sobre la mesa porque es importante, ¿no es cierto?, señalarlo. Y la ley no modificó nada en cuanto a los tiempos de colación, ¿ya? La ley no entró en el artículo 34 del Código del Trabajo que está regulado la colación. Entonces no hay cambios en esa materia, ¿ya? Y esta discusión también se dio cuando se disminuyó de 48 a 45, eso que para los más viejitos sirve que hayamos estado en esa otra etapa, porque esto también fue materia de dictamen en su momento. El tiempo de colación, por regla general, ¿no es cierto?, es un tiempo de descanso y es un tiempo en el cual los trabajadores, bien valga la redundancia, no trabajan. Entonces no es imputable a la jornada de trabajo. Por lo tanto, ¿qué ha dicho la autoridad laboral? Ha dicho, como no es imputable la jornada de trabajo, yo no puedo aplicar la disminución disminuyéndole la colación, ¿ya? Esa es la regla general. Como vuelvo a insistir, hay excepciones. ¿Cuál sería la excepción? Que hay empresas que el tiempo de colación pactado en los contratos de trabajo se incluye en el cómputo, ¿ya? Se considera como trabajado para el cálculo. Ese grupo de trabajadores, la ley dice, si usted está en ese grupo de trabajadores, usted puede llegar a un acuerdo con el empleado. Volvemos al mismo punto, acuerdo entre las partes para efectuar la disminución. Pero la gran mayoría del país, eso puedo decirlo yo también, a lo mejor, no sé ahí, Jordi, ¿qué opinas tú? Pero la gran mayoría no tiene incluida la colación en su tiempo, en su jornada de trabajo, entonces se excluye. Mira, es así, y tu conversación me trae algunos recuerdos, ¿eh? Entonces yo creo que hay que volverse también creativo. Yo recuerdo que el caso de una compañía que requería la continuidad operacional. Era clave la continuidad operacional por todo lo que significa los procesos de colación en las operaciones. Desde que sale una persona y que puede partir eso a las 11 de la mañana hasta que terminan todas las 2 de la tarde. Entonces, a partir de esa hora empiezas a tener una variación en tu eficiencia, en tu productividad. Entonces, se planteó la idea en este proceso de conversación con los trabajadores de generar un snack en media mañana de 15 minutos, ¿de acuerdo? Y que la colación fuera trasladada al término del turno. Y lo mismo ocurría con el turno entrante, que almorzaba previamente y después durante la tarde tenía un snack.
No digo que esto tenga que ser una regla, pero yo creo que acercarse a ideas creativas de cómo resolver la jornada en pos del resultado, ¿no es cierto? Si estamos todos trabajando por un resultado, si yo como trabajador voy a una empresa, es por un resultado. Si hay un director, está ahí por lograr ese resultado. Entonces, estos espacios de conversación deberían instalarse. Otra buena experiencia que yo viví es tener una suerte de auspiciador de conversaciones también. A veces no sabemos cómo auspiciar las conversaciones. Yo creo que existen expertos también en eso que pueden ayudar a las organizaciones a empezar a escalar conversaciones de este tipo y de otros más, ¿de acuerdo? Entonces, esas dos experiencias se me ocurren de lo que tú estás diciendo como herramientas creativas para poder hacerse cargo de una jornada que cambia. Sí, y sabes que Jordi, como lo veníamos conversando cuando veníamos caminando, lograr acuerdos que parte de la base del diálogo. Estábamos diciendo, como país hemos vivido tantos momentos de emergencia, a propósito de la palabra emergencia, que también como de moda, pero hemos tenido tsunami, terremotos, COVID, etcétera, mundial, en fin. Y frente a situaciones de ese tipo se crean los comités de contingencia de las empresas, ¿no es cierto? Se establecen planes por el tiempo que dura la contingencia, etcétera, etcétera. Pero este cambio en la jornada, que es tan fundamental, porque va a afectar el día a día de una empresa, y va a afectar el día a día personal de un trabajador, ¿no es cierto? Y la ley dijo, pónganse de acuerdo, y por eso lo dijo hace un año atrás, y ya han pasado 2 años y vamos a llegar al 2028. O sea, en 5 años, yo de verdad, sinceramente lo pongo sobre la mesa en el sentido de, tienen que lograr ese acuerdo, pero ese acuerdo no tiene que ser por la emergencia. Yo creo que eso es lo que veníamos conversando, era como, tienen que haber instancias en el interior de las empresas, existan o no organizaciones sindicales, donde la agenda sea de conversaciones, por cierto, de temas de seguridad, por cierto, de temas de salud, por cierto, de temas de jornada y por cierto, de temas de productividad. Yo recuerdo una conversación con un gerente de una gran empresa que me decía, Nancy, yo estoy de acuerdo en este beneficio, pero necesito que haya mayor productividad. Necesito transmitirle que tenemos que crecer, porque si no crecemos, el de la competencia, que es lo clásico, porque este es el mundo de la competencia, no sé cómo lo hace, pero el de la competencia está produciendo más que yo y por lo tanto está ganando más que yo, entonces mi empresa o va a morir o simplemente yo tengo que sacar gente. Entonces, en ese diálogo real hemos pasado años complejos económicamente en este país, muy complejos. Entonces, el desafío es crecer. Entonces, yo tengo que transmitirle a los trabajadores esa creatividad que tú decías, ¿no es cierto? Estos son los resultados de la compañía, reales. Bueno, ¿estamos bien? ¿Estamos más o menos? ¿O estamos más o menos mal? También yo creo que hay que decir las buenas y las malas noticias. Pero si ese diálogo se da en forma más frecuente, yo tengo una agenda de comunicación con los trabajadores, cuando les voy a presentar un acuerdo, va a ser más fácil. En cambio, como yo empresa me voy a plantear con un trabajador con el cual nunca he conversado, y ahora recién me viene a conversar conmigo, o sea, ahora recién quiere que nos pongamos de acuerdo porque tiene una necesidad, porque yo me tiene que disminuir en 1 hora nomás, o sea, arréglesela a usted. Estoy diciendo algo que quizás es un poco exagerado para hacerlo un poco irónico, pero lo que quiero decir es que si yo tengo un grupo de trabajadores a los cuales tengo instancias de diálogo, que pueden ser por seguridad, que pueden ser por salud, que pueden ser por jornada, que pueden ser por productividad, el acuerdo debiera plasmarse solo. Porque jefe, yo sé que estamos más o menos este año, los resultados estuvieron más o menos, pero no es culpa de nosotros, porque tiene que ver con que aumentaron los costos están aumentando, ¿no es cierto? Los costos de la contratación y de la relación laboral han ido en aumento. O sea, tenemos el ingreso mínimo, eso no es algo que podamos desconocer, pero tenemos que producir mejor y crecer. Entonces, ahí surge la creatividad del chileno. Los chilenos, en momentos de crisis y de emergencia, no conozco, y en este sentido me ha tocado mucho lidiar con trabajadores y con organizaciones sindicales que se resten de esa conversación y decir, no, ¿sabe qué? Arréglesela a usted nomás. No, en general los chilenos quieren su trabajo, quieren permanecer en la empresa y quieren mantener su fuente de trabajo. Entonces surgen esas ideas creativas en momentos de emergencia. Bueno, con mayor razón tienen que haber instancias de diálogo donde no haya emergencias porque tenemos que plantearnos cómo seguimos produciendo y cómo creciendo. Creo que tenemos en común que nos hemos dado cuenta de que
esta ley es un desafío, pero es una oportunidad. El acuerdo todavía se podría llegar, ¿no es cierto? Y si no se ha llegado, bueno, desgástese en lograrlo y que este sea un ejemplo para otros que se pueden dar. Si yo me siento a conversar con los trabajadores de jornada de trabajo, me voy a sentar a conversar de productividad. No tener miedo a esa conversación que puede ser muy interesante, que puede ser más beneficiosa de lo que yo quizás pensaría, ¿no es cierto? Porque le estoy poniendo en conocimiento de ellos la realidad de la empresa, pero también los estoy desafiando. Yo creo que a mí, como me pongo ahora también la chaqueta de trabajador, soy trabajador, hace muy poco que salí de una empresa, pero cuando uno lo desafía y le dicen como, oye, ¿tú crees que podrías hacer esto? ¿O tú haces todos los días lo mismo? Pero cuando a ti te desafían, ¿sería posible hacerlo de forma distinta? Yo llego a la casa y me pongo a pensar, ¿cómo lo puedo hacer de forma distinta? Con otro equipo, porque uno hace ideas con equipos, no el solitario, digamos. Y ese desafío, cuando uno se lo plantea a los trabajadores como creatividad, también es algo que se puede lograr. Pero evidentemente, y no voy a dejar de no mencionarlo, que la principal responsabilidad en creatividad, en mi opinión, no sé si la compartes o no, Jordi, en mi opinión, la tiene que tener la empresa, la tiene que tener los equipos de liderazgo. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque hay distintas jerarquías. Están los que trabajan, los del día a día, los que producen, y también están los que lideran una compañía. Sí, absolutamente. Entonces, yo creo que los esfuerzos tienen que ser compartidos, pero obviamente si yo no cuento mi necesidad, difícilmente los demás van a estar pensando que tenemos que ayudar a Jordi, digamos. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta que en esta conversación lo clave es auspiciar estos espacios de reunión donde estos acuerdos estén presentes. Y yo creo que tú partías haciéndome esta pregunta, lo beneficioso de la norma y el impacto que tiene en productividad. Entonces, lo que hace esto es propiciar ambas conversaciones. Y yo creo que es oportuno. Nosotros podríamos haber conversado de productividad sin esto, porque la necesidad de crecimiento viene de hace mucho más atrás que en Chile, digamos. Pero yo creo que esto es una buena oportunidad porque sí se va a ver de alguna manera afectado. Pero de la conversación que tenemos acá nos damos cuenta de que el espacio es reunirse y empezar a tratar los temas, vencer esa timidez, ese hielo que quizás existe hoy día y empezar a hablar de las cosas comunes que tiene la organización. Perfecto. Les quería preguntar brevemente cuáles son los cambios de las personas que no están afectas al límite de la jornada, referente al artículo 22. El famoso artículo 22. El famoso artículo 22. Buen punto, Andrea, porque, bueno, primero hay un cambio en la ley, y además hay un nuevo dictamen, ese que yo mencioné al principio que habían dos dictámenes, el 252 del 16 de abril de esta nueva autoridad laboral estableció cambios en relación a la interpretación de las personas que están excluidas. En mi opinión, un buen dictamen, un dictamen que pone más acento en la realidad, y yo creo que eso es bueno. Hay más cosas que me habrían gustado que tuviera el dictamen, pero bueno, pero lo que se pronunció me parece muy adecuado. A ver, ¿quiénes son las personas excluidas de la jornada de trabajo? Nosotros, la mayoría de las personas están sujetas a un límite en la jornada de trabajo, ¿no es cierto? Hoy día, a partir del domingo, van a ser 44 horas. Y hay personas que la ley desde antes y desde siempre las considera excluidos de este límite. Y hago al tiro la diferencia, porque generalmente las personas... y esto se lo comento a los extranjeros, he hecho muchas capacitaciones a personas extranjeras que llegan a Chile y desconocen en nuestro sistema laboral. Yo les digo, a ver, hay personas que están bajo el artículo 22, entonces los gringos me dicen, ¿qué es el artículo 22? Entonces les digo, pero ojo, no significa que usted los puede tener trabajando de lunes a domingo, 40 días a la semana, seguido, no, porque lo digo porque puede ser que diga, artículo 22, no, artículo 20, todas las personas, todos los trabajadores tienen una jornada de trabajo que se distribuye en tantos días de la semana, ¿ya? Sea que tengan artículo 22 o no tengan artículo 22. O sea, si yo voy a una empresa y me dice, tú vas a trabajar, Nancy, de lunes a viernes. Perfecto, esa es mi jornada de trabajo. O vas a trabajar de lunes a sábado. Perfecto. Ahora, si tú eres artículo 22, significa que en tu día a día y en el promedio semanal estás fuera de ese límite de las horas. ¿Ya? Hago el punto para hacer la diferencia. ¿Ya? Porque muchas veces me pasa
que yo cuando en mi otra vía que estoy retomando ahora, que es de asesoría a las empresas, yo le digo, oye, está con artículo 22, pero ¿cómo se distribuye la jornada? Ah, no sé. No, pero no sé. El señor no trabaja el lunes a domingo. Trabaja o de lunes a viernes o lunes a sábado, en fin. Ya. Entonces, las personas que no tienen ese límite o que se les excluye ese límite, evidentemente que son la excepción, no es la regla general. Y cuando uno regula excepciones, y por eso es importante a veces los temas legales que son medio lateros, las excepciones se interpretan en forma restrictiva. Perfecto. ¿Ya? Eso es una condición esencial de la interpretación de una regla que es excepcional. ¿Ya? Entonces, antes de esta ley de la modificación de las 40 horas, había más personas excluidas. ¿Ya? Ahora voy a decir los que quedan y vamos a contar también quienes salieron de esta exclusión. Sigue estando excluido, obviamente, los gerentes, los administradores, los apoderados con facultades de administración. Ahí no hay duda, ¿no es cierto?, que son personas bajo el artículo 22. Y siguen estando también, y aquí viene la gran discusión que se ha dado, son aquellos trabajadores que trabajan en su día a día sin fiscalización superior inmediata. ¿Ya? Y esa fiscalización superior inmediata significa que en el día a día, esa persona no está sujeta a un control directo en su funcionalidad ni en sus labores. Esa fue lo que interpretó nuevamente la Dirección del Trabajo, a establecer, ¿no es cierto?, de que esas personas que no están sujetas a fiscalización superior inmediata podrían, por ejemplo, tener un control de registro para entrar a la empresa, alguna herramienta tecnológica, por ejemplo, un GPS para saber dónde están, hoy día por un tema de seguridad. Que existan esas herramientas tecnológicas de control no significa que se le estén controlando en su día a día la labor y la funcionalidad. Sin perjuicio de eso, la autoridad fue muy clara en decir que esa interpretación se hace caso a caso, porque tampoco se trata de decir, no, o sea, que tu artículo 22, todos los que voy a tratar de poner artículo 22 a todas las personas porque hoy día tengo una disminución de la jornada de trabajo que no me beneficia. No, sigue siendo el mismo concepto. Efectivamente, personas que no están sujetas a fiscalización superior por la naturaleza de las funciones que ellos hacen. Eso fue lo que básicamente cambió con la ley. No sé si ahí respondo tu pregunta. Les quería preguntar a ambos si realmente se afectará la productividad con Bueno, este lo hemos cambio. conversado de alguna manera. Yo creo que yo me gustaría pensar que sí, y eso que nos motive a hacer las cosas un poco distintos. No digo sí porque generemos como un temor en torno a esto, sino que sí como un espacio más desafiante. Porque efectivamente la productividad, no solamente la productividad laboral, sino la productividad de todos los factores, es la que está muy estancada, es aquella productividad que mide todo lo que no es necesariamente activos y mano de obra. Y eso nosotros estamos muy estancados porque no estamos aplicando tecnología, porque los procesos no los revisamos, no los analizamos, quizás la capacitación no es tan potente. Entonces yo te diría que esto viene necesariamente con un refuerzo. O sea, aquí hay que intervenir. Las empresas tienen que intervenir, hacerse cargo de sus procesos y revisarlo. Y esa es una gran oportunidad para mejorar esta productividad, allanar estos diálogos al interior de las organizaciones que son siempre útiles, tener ahí vías de comunicación expedita para lo que viene. Pero principalmente yo creo que viene acá un cambio donde las organizaciones tienen que establecer cuál es su core, ¿no es cierto? Dónde ellos están dedicados y dónde van a necesitar ayuda. Yo creo que esto no se trata de que después de declarar esto, cada uno vea cómo lo resuelve. Yo creo que el desafío es que como las organizaciones se amparen, se comuniquen, se compartan buenas prácticas y también se acceda al mundo de las consultoras, donde también hay mucha experiencia, ¿no es cierto?, para poder dejar a la empresa en el core y los demás poder colaborarles con una serie de servicios que tenemos en Chile disponibles como para poder hacer una productividad adecuada y mejorar. Desde la revisión completa de los procesos, desde optimizar las máquinas. Muchas veces los procesos de compra o adquisición de activos no tienen el análisis completo o muchas veces ni siquiera va acompañado con procesos de capacitación. Claro. Y por lo tanto, entre que tú haces debutar al proyecto y lo tienes produciendo en su óptimo, te puede pasar mucho tiempo, ¿de acuerdo? Hay riesgo. Hay riesgo de que se eche mano a la hora extra, de que al personal, como tú estás hablando del decreto 22, se le sobrecargue de muchas actividades. O sea, están esos riesgos y probablemente en una primera instancia quizás eso también ocurra.
¿de acuerdo? Pero a largo plazo lo normal es empezar a hacerse cargo creativamente de otros espacios para mejorar la productividad. Y eso está en eficientar los procesos, eficientar las máquinas, mejorar las operaciones. Probablemente el mantenimiento también es un tema que puede llegar a sufrir porque van a haber recortes de horas y por lo tanto se pone en riesgo de que las actividades no se hagan como corresponden y eso signifique paro o fallo en los equipamientos y eso se traduzca también en pérdida. Pero yo creo que la orientación de esto debe estar en que las empresas sepan dotarse de la colaboración y la ayuda, tanto interna, ¿no es cierto?, por estos diálogos que hablábamos recién, como también de los servicios que posiblemente se encuentren fuera y que estén disponibles en espacios de outsourcing, servicios transitorios, eventualmente para los PIC productivos, rediseño de muchas operaciones y por lo tanto yo creo que hay una actividad creativa detrás de este desafío que nos invita a todos a poder colaborar y estar mucho más activos también en las redes, porque probablemente de este webinar van a salir muchas consultas de las personas y nosotros vamos a estar dispuestos a responderlas, a colaborarles en ese post, de manera de lograr esa productividad que anhelada no solamente por este cambio, sino que es algo pendiente de hace rato, y que pudiésemos hacer algo más colectivamente con las personas que hoy día nos están observando o participando del webinar. Perfecto, Jordi. Para cerrar y pasar a las preguntas, que imagino que el público está haciendo preguntas bien interesantes por lo que veo, ¿cómo creen que van a resolver los gerentes y los líderes el día a día y la planificación a futuro? Como en un resumen brevemente. Bueno, yo creo que tienen harta pega y la han tenido durante el último tiempo porque nos ha tocado de alguna forma bailar con la fea en este país, ¿no es cierto? Hemos tenido momentos de crisis económica que hacen que con mayor razón los equipos de liderazgo tienen que ser equipos que, como se dice, miren fuera de la caja, ¿no es cierto? Porque si están mirando cómo lo hacen las cosas en forma tradicional, probablemente no van a sobrevivir. Entonces yo creo que se requieren de equipos que puedan mirar fuera de la caja. Yo creo que un punto también importante, compartiendo lo que señaló Jordi al final, creo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los cambios hoy día tecnológicos, con la implementación de la inteligencia artificial, la automatización. Parecen ser para algunas empresas como no, pues esto nunca va a pasar, o, perdón que lo diga así, pero yo no tengo ninguna posibilidad de meter cambios tecnológicos, automatización, porque lo ven como muy lejano, ¿no es cierto? Y estos diálogos en las personas que son más jóvenes, ¿no es cierto?, que todo el día están viendo una nueva app, una nueva aplicación, son cosas que son mucho más naturales, son conversaciones que sean más naturales. Y tú dices, oye, pero si no es tan difícil hacer este cambio y a lo mejor está en esta parte del proceso productivo, podríamos incorporar algo que no lo habíamos visto que debiera hacerse, digamos. Entonces, yo creo que también es una instancia, la disminución de las 40 horas y que en esa estrategia que ¿no es cierto?, estamos propiciando a que las empresas van a tener que sentarse a pensar no en las 44 horas que a partir del domingo van a tener que implementar, sino que en las 40 horas en el 2028. Hay que pensar en eso. Hay que adelantarse, es una conversación de adelantar. Entonces, ¿qué cosa de innovación, de cambios tecnológicos debo incorporar? No es que puedo, yo creo que ahí está, al menos yo pongo ese acento, no es que puedo, es que debo hacer, porque si no lo hago, ¿no es cierto?, mi empresa, insisto, no va a producir mejor, no va a crecer y se va a ir a la competencia. Obviamente los trabajadores, cuando uno habla de inteligencia artificial, automatización, lo primero que piensan es me voy a quedar sin pega. Claro. ¿No es cierto? Eso es Sí. una realidad. Que es una realidad, que es verdad. Hay labores que son muy mecanizadas que probablemente se van a perder. Yo aquí quiero hacer un ejemplo de algo en minería que ha sido mi fuerte en los últimos 20 años, y me acuerdo de una conversación con un trabajador que sabía que su puesto de trabajo iba a ser modificado por una máquina. Lo tenía tan claro porque además lo había visto, incluso había ido a Canadá a ver la máquina. Entonces, llegó a Chile, esto es una empresa que le presta servicio a la gran minería, y me acuerdo haber tenido ese diálogo con ese trabajador que después propició un cambio muy importante. Y me dijo, señora Nancy, esta máquina que vamos a traer, que es fabulosa, que la van a producir en Canadá, bueno, va a eliminar al menos 4 trabajadores por turno.
Está clarísimo. Y va a ser fantástica porque además va a impedir que nos contaminemos con una serie de productos químicos que se hacían. O sea, tenía por todos lados ventajas para la empresa y también para la salud de esas personas. Pero, me decía, esta máquina, la mantención de esta máquina es carísima. Porque yo lo vi en Canadá y entonces yo la estudié la máquina y los mismos 4 podríamos hacer la mantención. O sea, ellos inmediatamente encontraron una fórmula de decirle a una empresa, a una gran empresa minera, no la puedo mencionar, compre la máquina, pero nosotros la mantenemos, los mismos 4 que hemos trabajado, porque además conocemos el proceso productivo de esta parte del proceso productivo. Fue genial. Efectivamente la máquina se compró, los 4 por turno, ya no sé si 4, pero quedaron probablemente 2 trabajadores, hicieron las mantenciones. O sea, hay una creatividad, algo tan básico como estoy diciendo, pero que en términos económicos para una minera es mucha plata. Bueno, esto obliga a que la automatización sea realmente un desafío en las organizaciones. Yo creo que en Chile también contamos con muchas empresas que trabajan la automatización y que están disponibles para que las empresas puedan trabajar con ellos en rediseñar procesos y terminar comprando el equipamiento gradualmente. Muchas veces no se trata de una automatización full, se pueden ir haciendo gradualmente. Primero descomprimes mucha presión de trabajo sobre las personas y facilitas tu operación y lo vuelves mucho más estable. Pero así como la automatización, también la revisión de procesos, también la medición de pérdidas en las organizaciones es fundamental. Entonces, hay muchas herramientas disponibles para que las organizaciones definitivamente trabajen sobre la productividad. Y en este proceso, así como cerrando, te diría yo, en ese proceso de integración entre el sistema social que significan los trabajadores, todos nosotros, las organizaciones y las máquinas. Yo creo que al final es una reunión de esfuerzos entre componentes que son maquinaria, las personas, que no hay cómo esto no funcione correctamente si es que no hay una persona bien preparada detrás de esta máquina, que llegan a sentir los síntomas y pueden conocer cómo funciona, tal como contabas tú el ejemplo de esos trabajadores en la minería. Entonces, hay muchos espacios donde sí se pueden hacer cosas muy productivas, muy útiles, y yo creo que el momento es el más propicio porque necesitamos ese crecimiento. Perfecto. ¿Les parece que contestemos las preguntas que están súper interesantes que está haciendo el público? Totalmente. Miren, por acá Jorge pregunta, ¿qué hacen o pueden hacer las empresas que aún no tienen acuerdo sobre la jornada reducida? Bueno, quizás Jorge, lo que decía al principio, si no han logrado el acuerdo, tienen que hacer la disminución de las 2 horas en 2 días a la semana, si son 5 tu jornada, o en 50 minutos y la fracción de 20 minutos en otros 2 días, en el caso de que tu jornada sea distribuida en 6 días. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer, porque ningún empleador serio podría decir, ya no logré el acuerdo, quedamos igual. No, eso no es viable. Esto es obligatorio. Esta ley comienza a regir y además esta ley, no lo dije, pero obviamente la disminución de la jornada no habilita la disminución de las remuneraciones. O sea, no que haya alguien que pueda pensar, vamos a disminuir la jornada, pero además te bajo las remuneraciones. No es así, o los beneficios. Por lo tanto, Jorge, yo te diría, vas a tener que aplicarlo en forma unilateral, porque no lo lograste, pero, lo dije y lo vuelvo a repetir, generas instancias de diálogo con los trabajadores, por áreas de trabajadores, porque si no esto tampoco es viable, y desgástate en lograr un acuerdo, y como decía Jordi, que esa conversación no sea solamente sobre jornada, sino que también sobre productividad. Bien. Ahora, quiero decir una cosa, la disminución unilateral es solamente 1 hora al término de la jornada. ¿Ya? El acuerdo es el que propicia que uno lo pueda hacer al inicio de la jornada o en otro momento. Y hay muchos trabajadores que hoy día, ¿no es cierto?, dicen, para mí es mucho más beneficioso llegar más tarde a la empresa algunos días. ¿Por qué? Porque me permite ir a dejar a los hijos al colegio, por ejemplo, ¿no es cierto? Y uno de la conversación en el auto, o en la micro, o caminando al colegio, como sea, genera diálogo con sus hijos. Entonces yo no tengo, pero en el fondo creo, y lo he escuchado en los padres decir, oye, el que va a dejar en la mañana y el que va a buscar en la tarde genera cosas que son muy importantes para la familia. Entonces a lo mejor puede haber un grupo que prefiere el inicio y otro que prefiere el término. ¿Ya? Entonces
eso no se puede hacer el inicio si no es con acuerdo. Entonces yo le dije a Jorge, desgástate todavía en pensar en lograr ese acuerdo con los trabajadores. Eso creo que es fundamental, pero tenés que a partir del domingo haberles comunicado también a los trabajadores. Ojo con eso, porque si no llegamos a un acuerdo, ¿no es cierto? No llegamos a un acuerdo, bueno, yo el día viernes, supongo, tendré que comunicar a los trabajadores cuál es la decisión de la empresa, en qué días de la semana voy a disminuir esa hora, ¿no es cierto? Porque no voy a llegar el día lunes, ya, hoy día partimos. Yo creo que eso sería un error. Uno tiene que al menos comunicar. Y en esa comunicación, apuntando a lo que decía Jordi, podría ser la empresa, ¿no es cierto? Puede ser como un tips. La empresa le comunica a sus trabajadores, ¿no es cierto?, que a partir del día lunes se va a disminuir la jornada en tantos días de la semana, sin perjuicio de lo cual se continuará haciendo esfuerzos para lograr acuerdos con los trabajadores si este cambio no los beneficia o no es el más óptimo. Por ejemplo, o sea, inmediatamente comunicarles para no cerrar el diálogo, sino que todavía propiciarlo, pero tienen que ordenar la casa, porque si no, no funciona. Perfecto, Nancy. Por acá Camila pregunta si los anexos de contrato pueden ser distintos para cada trabajador en cuanto a la jornada. ¿O tienen que ser todos iguales? Podrían serlo, obviamente, pero esto tiene un problema práctico de administración de recursos humanos. Cuando la empresa tiene 5 trabajadores, ¿no es cierto?, o la empresa tiene 100, 200 o 1000, imagínate hacer anexos para cada trabajador. Es inviable en una gestión de recursos humanos. Y además, o sea, la administración de recursos humanos es improductivo y además sería como voy a resolver cada problema. No, pero ¿cómo? O sea, uno atiende al público, otro contesta el teléfono. Entonces, a la pregunta ¿se puede, pero no es desde el punto de vista de gestión de recursos humanos, productividad, el óptimo. Las empresas tienen que hacer un análisis de los cargos y de la funcionalidad por área. Bien. Por área o servicio o negocio. Y en base a eso, establecer, ¿no es cierto?, la disminución de la jornada de trabajo. Perfecto. Por acá Abigail dice que tiene dudas respecto si a los gerentes y los subgerentes no se pueden acoger al artículo 22, considerando que todos debemos cumplir horario y debemos pedir autorización para salir, y ya que no pueden tener anexo 22 y deben marcar el reloj control. No sé si la entendí bien, pero son gerentes. Sí. Son gerentes, no, los gerentes son justamente las personas que están excluidas de la jornada. O sea, no sé, son gerentes que le hacen marcar, aparentemente tienen el título de gerente, sí, pero deben cumplir horario y debemos pedir autorización para salir. Entonces no están excluidos. Marcar, sí. No están excluidos. Ya. Y también Abigail pregunta por acá también, Nancy. Está como rara esa pregunta. Comenta, sí. Un gerente que tiene horario, como que va... Perdona, pero contestando, o sea, no sé si la entendí. A ver, no impide que un gerente no tenga horario, pero está como fuera de la naturaleza de su cargo. Como que no, claro. O sea, yo no sé, nunca he estado con horario, ya hace más de, no sé, 16 años, creo, pero no me imagino un gerente con horario. O sea, ahí creo que la respuesta va por, definamos realmente el rol. ¿Es realmente gerente o otra cosa? Claro, que nos ayude en la productividad mejor. Totalmente. Sí, exactamente. Acá Abigail, más que una pregunta, comenta que la jornada de su empresa es de 9 a 18 horas, con 1 hora de colación, que no está incluida en la jornada laboral, es decir, que ya dice que ya tienen las 40 horas, que sí es correcto esto. Está correcto. ¿Está correcto? Perfecto. Acuérdate que lo que dijimos, yo no sé cuánto es el dato, pero las empresas a partir del 2024 pueden adelantar a las 40 horas. Ahora, ¿cuántas son? Me encantaría saber cuántas hoy día están en 40 horas. Yo tenía más la media de las grandes empresas que están entre 42 y 43. Eso lo tuve hace un año atrás. Pero no sé, hoy día no tengo ese dato. Ah, y otra cosa que no dijimos, a propósito de las 40, estoy hablando como de tips. Las empresas que quieren adelantar a las 40 horas, ¿no es cierto?, pueden tener jornadas de 4x3, que eso es algo que también la ley hoy día está propiciando, ¿no es cierto?, 4 días de trabajo por 3 días de descanso. Eso también no lo conversamos porque eso hay una parte que tiene que ver que estas 40 horas, cuando lleguemos a las 40 horas, me voy a tener que volver a invitar a otro webinar, cuando lleguemos a las 40 horas podemos disminuir en promedios semanales, en 4 semanas se pueden establecer ciclos. Eso es un poco más complejo de explicarlo, pero como tenemos llegado a las 40 horas, que las empresas
que quieren adelantarse a las 40 horas, vean esta jornada al 4x3 o que pueden establecer promedios en base a ciclos de hasta 4 semanas. Eso también es algo que no lo había comentado. Pero. Perfecto. Acá Liliana comenta como un caso, una situación particular que dice que mi empleador implementó las 40 horas en 2022, jornadas de 5 días, las jornadas de 39, 40 horas y la colación es de 1 hora 20 todos los días, de lunes a jueves, las salidas a las 6:30 y los viernes se redujo la salida a las 4:30. En ese año se hizo a través de anexo y no hubo un consenso con los trabajadores. Actualmente los trabajadores quieren reducir la hora de colación para salir más temprano. ¿Cuál es la opinión respecto a la forma en que se hizo ese año, tomando en cuenta que ese año no estaba claro de cómo implementarlo? ¿Se puede implementar ahora según lo que señala la ley o no es probable teniendo en cuenta que ya hay un anexo de contrato? Bueno, no me gusta contestarlos caso a caso porque de verdad que hay que analizarlos, pero yo, aplicándole la regla general, ¿cómo se llama la persona que pregunta? Liliana. Liliana, que bueno, primero que bueno que en tu empresa son las 40 horas desde hace muchos años, digamos, eso ya... Desde el 2022. Eso, 2022, eso ya dice que ese es un tipo de empresa que ya estaba en el OCDE hace hartos años, entonces yo creo que eso ya nota que tu empresa está en un nivel distinto, digamos. Ahora, vuelvo a insistir, el artículo 34 del Código del Trabajo que regula el tiempo de colación no fue modificado por esta ley. Entonces, si la jornada de trabajo que ella tiene pactado en su contrato de trabajo no es imputable a la jornada, no se puede disminuir. Solo si es imputable la jornada, tú puedes establecer un acuerdo para disminuir, por ejemplo, lo que excede de los 30 minutos. Ya no sé si ahí contesté la pregunta porque habría que ver lo que dice su contrato, digamos, bien claramente pactado. Y esa norma no va a cambiar. Y la autoridad laboral, la nueva autoridad laboral, cuando dictó estos nuevos dictámenes para precisar la interpretación, claramente no hizo ningún cambio en materia de colación, porque, vuelvo a insistir, eso se reguló y se interpretó en nuestro país, ya no me acuerdo cuándo fue el cambio de los 48 a los 45, a lo mejor Jordi se acuerda, ya se solucionó ahí. Entonces, no van a haber cambios. La autoridad laboral no va a cambiar y si lo llevamos a tribunales, probablemente menos. Perfecto. Por acá José Luis pregunta, consulta de acuerdo al nuevo dictamen de la ADT, en donde flexibiliza el artículo 22, inciso segundo, ¿creen ustedes o cómo defenderemos este cambio para las empresas al momento que seamos fiscalizados por la ADT y los inspectores nos cuestionen que está mal aplicado el artículo 22? Lo comento ya que en la regla ellos determinan si multan o no lo hacen. Bueno, esa sí que es una pregunta muy amplia, sí. pero a ver, lo que vuelve a decir la autoridad laboral en el último dictamen, que insisto que me gustó porque refleja la realidad, primero dijo, vamos a analizar el caso a caso, ¿ya? Porque el papel permite muchas cosas, ¿ya? Siempre yo digo, oye, podemos escribir, ¿no es cierto?, que estamos comprando la luna, que cosa que no se puede hacer, digamos, o es obvio, pero en el papel lo pusimos, no, pero acordamos que íbamos a comprar la luna. Bueno, en este caso, el contrato de trabajo, la persona tiene un cargo y tiene funciones, funciones claramente señaladas en su contrato de trabajo. Si no están claramente señaladas en su contrato de trabajo o en una descripción de cargo, ya es un tema. Claro. Entonces, el primer análisis que yo le diría a ese empleador, gerente que sé que te está preguntando, ¿tienes claramente regulado cuál es el cargo y cuáles son las funciones que hacen el trabajador? Es que esto que estoy diciendo en la práctica muchas veces no ocurre. Dice el cargo y la descripción de funciones, con suerte encontramos un contrato de trabajo que dice una o dos funciones que además no se entienden, que son súper generales, porque dice, no, porque esto se regula en una descripción de funciones. Ya, pero a ver, ¿qué dice la descripción de funciones? ¿Y la firmó el trabajador? No la ha firmado. Entonces ya partimos con problemas. Entonces lo primero que yo le diría es, revise si su contrato de trabajo dice claramente lo que el trabajador hace, si eso está firmado y dado a conocer al trabajador, porque eso ya es un desde para el fiscalizador. El fiscalizador va a pedir la documentación laboral. Y lo otro es el día a día. O sea, lo que dice el contrato de trabajo refleja el día a día, esas son las funciones que realiza el trabajador. Voy a poner un ejemplo. A propósito del artículo 22, que lo más cuestionado no tiene que ver con los gerentes. El ejemplo la pregunta que preguntaba la otra persona era un poco sui generis, porque no hay gerentes, si hay gerentes con horario, quiere decir que está mal el cargo, digamos. Eso es lo que yo creo. Pero pensemos en los sin fiscalización superior inmediata.
son personas que en su día a día, voy a hacerlo así súper gráficamente, no hay nadie al lado, o no tan remotamente, revisando lo que hizo, viendo si puso bien los pernos, supervisando, dirigiendo, controlando. Si yo soy, por ejemplo, un inspector de muestreo, que, a propósito de algo cosa que me acuerdo más recientemente, ¿no es cierto? Voy a tomar muestras a un lugar, o voy a inspeccionar máquinas de mantención, y yo soy un experto, soy un trabajador que no seré gerente, pero soy un experto en lo que hago, ¿no es cierto? No requiero a alguien que me esté supervisando si hice bien el trabajo, si la mantención. Lo único que de repente hago es que hoy día visité 10 clientes, ¿no es cierto?, por tener un KPI, o la camioneta en la que ando tiene GPS, porque como yo decía, porque por tema de seguridad, para saber dónde anda el trabajador, a veces muchas veces anda en lugares lejanos, en fin. Bueno, esa persona no está sujeta a fiscalización superior inmediata. O sea, en la realidad no es un trabajador sujeto a fiscalización. No confundir fiscalización con no tener un jefe, porque eso no es real. Todos tenemos un jefe, todos tenemos subordinación y dependencia. Y hoy día los jefes pueden estar en Brasil, pueden estar en China, pueden estar en cualquier lugar, ¿no es cierto? Pero eso no significa que ese jefe que todos tenemos, digamos, ¿no es cierto?, me está supervisando y dirigiendo mi día a día. Eso es lo que yo le diría no sé si ahí respondo la pregunta. Yo creo. Perfecto. Mira, acá hay un caso particular que está interesante. José Luis también pregunta ¿qué sucede si llegamos a un acuerdo con una jornada de lunes a jueves de 8 a 18 horas y los viernes de 8 a 14 horas, salen más tempranos? Pero el tema es que de lunes a jueves le entregamos la colación 1 hora, pero el viernes que sea jornada única sin colación. ¿Lo podemos hacer? Entiendo que hay un acuerdo. No, sin colación no puede. O sea, le respondo al tiro que la primera parte que dijo, el 4, o sea, perfecto. 4 días, pero la jornada de trabajo se tiene que dividir. Entonces, aunque yo tenga medio día, que es menos día, tiene que haber un tiempo destinado a la colación igual. Entonces creo que no, al menos, no sé, tendría que ver la cantidad de horas. Pero claro, de 8 a 14 sería el viernes que salen más temprano. Hay un tiempo. Tiene que tener 30 minutos al menos de colación. Eso creo. Me puedo estar equivocando, pero entiendo que sí. Acá pregunta Miriam, si tienes un turno en el cual las personas terminan y se van sin cumplir nunca el horario completo, porque los pacientes se van antes, ¿se puede acortar la hora que no se ha cumplido efectivamente? No, los turnos son turnos, por algo son turnos de trabajo. Lamentablemente, por lo que entiendo, es una persona del área de salud, ¿no es cierto? Uh-huh. No. Porque puede ser que llegue una persona de emergencia en ese momento, por algo tiene un turno, y dice, no, se fue antes porque no había nadie. Entonces, hay un turno de trabajo. Por eso, la jornada en base a turnos es una distribución del tiempo de la jornada muy específico que debe cumplirse, digamos. No veo cómo podría no hacerse, digamos. Perfecto. Por acá Elena pregunta, ¿los choferes pueden quedar exentos del artículo 22? ¿Que tienen horario o ruta que cumplir? No, los choferes no están bajo el artículo 22, no. Tienen una regulación especial los choferes de transporte público, en fin, etcétera. Hay que ver la norma, pero no, los choferes no. Perfecto. Por acá pregunta Martín, ¿qué estrategias o intervenciones han sido más efectivas? Como entiendo que en el mercado, en este contexto. ¿Estrategias o intervenciones? Claro, o sea, como te contaba, yo creo que hay un tema de automatización selectiva. Uno puede trabajar en automatizar ciertas partes del proceso sin incorporarlo todo y hacerlo de forma gradual. Otro tema que hemos visto nosotros es la polifuncionalidad controlada. Es decir, que las personas las preparemos, ¿no es cierto?, para que puedan desempeñar múltiples funciones. Y eso también redunda en productividad y que no necesariamente tú tienes que escalar a sobredotarte. Entonces, esos elementos nosotros por lo menos hemos estado trabajando en ellos y hemos tenido muy buenos resultados. O sea, automatización escalable, ¿no es cierto? Y también una polifuncionalidad controlada, sin dejar de lado los procesos más normales de ingeniería en plantas, que son la revisión de los procesos, ¿no es cierto? La optimización de la cadena de valor, que son herramientas que permanentemente tú las puedes estar ejecutando. Pero lo que nos ha tocado últimamente han sido casos relacionados con eso. También tenemos una experiencia de una actividad agraria donde también implica muchas obras, muchas personas,
Y lo que nosotros hicimos ahí fue automatizar el proceso de recopilación de antecedentes y datos de campo, ¿de acuerdo? Con elementos que tecnológicamente hoy día tú puedes disponer. Tienes tablets, tienes Wi-Fi, tienes un montón de herramientas que te facilitan la incorporación de datos digitales y no manuales. Y eso también facilita el proceso de gestión de este predio agrícola. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y que son bastante creativas y que apuntan a la productividad, ¿de acuerdo? Perfecto. Y quizás algo que también podríamos agregar para ir como concluyendo, yo creo, perdona, que hay otros cambios que puso la ley, que no los dijimos todos porque son muchos para conversar ahora, pero en algún momento Jordi decía, bueno, las 40, lo máximo que se va a poder trabajar en forma diaria son estas 10 horas, son 10 horas, ¿ya? Como jornada ordinaria, ¿ya? Pero la ley sigue permitiendo las 2 horas extra. Obviamente tiene todo el sobrecosto que tiene para las empresas las horas extraordinarias. Lo que no había señalado y que también me parece interesante porque es una discusión que se mantuvo, ¿no es cierto?, el pacto de horas extraordinarias, la bolsa de horas extraordinarias, son discusiones que hemos tenido durante mucho tiempo, que tiene que ver con compensar horas extraordinarias con días de descanso. ¿Ya? Eso también yo creo que está interesante porque se pueden pactar hasta 5 días hábiles de descanso adicional en compensación de horas extraordinarias, ¿ya? Y yo creo que eso puede ser, pongo sobre la mesa algo que también es nuevo en esta ley y que podría también ser interesante, ¿no es cierto? Obviamente que también siempre se pueden compensar, se deben compensar las horas extraordinarias, pero puede haber un grupo de trabajadores o un área en la cual se acuerde otorgar días de descanso adicional. ¿Y por qué lo digo? Porque en el fondo las jornadas excepcionales, que son otro tipo de jornadas que son las que autoriza la Dirección del Trabajo, ya tenían incorporado los 6 días adicionales de descanso a las personas que tienen esta jornada extraordinaria de días continuos de trabajo por días continuos de descanso. Entonces, yo creo que de alguna forma se trató de emular eso a la jornada ordinaria, diciendo, bueno, podrían haber 5 días adicionales de descanso en compensación a las horas extraordinarias. Creo que también puede ser algo que podría ser interesante. Sí, también una buena solución, la continuidad, o sea, turnos continuos, digamos, y que signifiquen, en su momento se habla de cuarto turno, o sea, hay opciones también de tener turnos que hagan que la actividad no detenga. Perfecto. Por acá pregunta Gonzalo, ¿se puede continuar con el horario normal pactado en el contrato de trabajo de 44 horas semanales y dar un día libre al mes? Sí, eso no, totalmente. O sea, si ya tiene 44, significa que ya está adecuado con la jornada. O sea, creo que es interesante esa pregunta. La ley, siempre la ley, el Código del Trabajo, que tenemos que dar gracias que tenemos un Código del Trabajo que ha permanecido desde muchos años, ¿cierto? Años 80, este Código del Trabajo. Digo tenemos que dar gracias porque hay países que no tienen Código del Trabajo, ¿eh? Entonces creo que me acordaba de China, que hace, no sé, 10 años que recién tienen un Código del Trabajo. Donde están todas las normas bien reguladitas, ¿no es cierto? Y bien claras, debieran estar bien claras. Por eso es importante quiénes son los legisladores, porque cuando hacen las normas que no son poco claras, entonces empiezan las interpretaciones. La ley establece mínimos legales, ¿ya? Por sobre esos mínimos legales, las partes son libres de acordar, ¿no es cierto?, beneficios superiores. Si bien las normas laborales son de orden de público, ¿no es cierto?, eso significa que uno tiene que respetar las normas y no hay creatividad para decir, no, el ingreso mínimo va a ser de 200 lucas. No. Me acordé de un ejemplo burdo que voy a decir. Me acuerdo porque siempre pongo este ejemplo porque fue simpático, fue impresionante. Vino un grupo chino que venía a hacer era un proyecto de puerto y competía en una licitación con empresas chilenas. Yeah. Entonces, cuando abrimos las bases de licitación, la empresa china, en esa época, estoy hablando hace 15 años atrás, no sé, te estoy inventando que el ingreso mínimo, no me acuerdo cuándo era, pero la empresa china tenía un ingreso mínimo que eran de, no sé, 40 lucas al mes. Entonces dijimos, pero a ver, no. ¿Cómo? ¿Cuánto? Bueno, entonces, cuando nos juntamos con la empresa, porque era una empresa seria, no era una empresa esta que iban a poner un barco
un barco en aguas territoriales fuera del territorio chileno, porque nosotros le dijimos, no, en Chile el ingreso mínimo, estoy inventando, eran 120 mensuales, 40 lucas no dan, no se preocupe, lo tenemos solucionado. Vamos a poner un barco afuera de Chile. Esto que estoy diciendo, que parece como, de verdad, esclavitud, uno diría, no, ellos lo habían hecho en Sudáfrica, lo habían hecho en varios países, pero todos los africanos. O sea, lo que estoy comentando es como, oye, pero salimos, me acuerdo, había un abogado en la oficina que era muy joven, que salió impactada de esa reunión, calma, si no, esa empresa no va a ser la que se va a adjudicar esta cuestión, porque esto no vuela ya, como se llama, no vuela. Pero lo increíble era que se hacía en otras partes del mundo. Entonces, creo que es bueno decirlo, tenemos un buen código del trabajo que establece normas y establece mínimos legales. Así es. Por sobre esos mínimos legales las partes siempre son libres de establecer cosas distintas y por cierto no hay esclavitud en este país y la gente no puede trabajar todos los días de la semana sin horario aunque tenga artículo 22 y una serie de condiciones que son importantes recordarlas porque tenemos varias cosas en las que hemos ido avanzando en materia de relaciones laborales, que va para otro webinar, ¿no es cierto? La ley, el acoso sexual, el acoso laboral, en fin, que no ha sido fácil esto último con los cambios a la ley Karin, en fin, pero cada día más nuestro legislador va en propicio de normas claras que permitan tener una relación laboral cada día más adecuada a los tiempos de hoy, ¿cierto? A los tiempos que estamos viviendo. Probablemente creo que donde tenemos que establecer cambios que no le hemos hincado el diente, como digo yo, es a los cambios tecnológicos. Los cambios tecnológicos no se han visto reflejados en cambios en la ley. Yo creo que eso es algo que estamos dándole así un tips a los legisladores, pero es ahí donde tenemos que establecer cambios, porque si seguimos pensando que la forma de trabajar va a ser la misma, también vamos a morir, porque la forma de trabajar ya cambió. Entonces creo que esto de menos eso. Claro, estas supervisiones que yo te hablaba, que son distantes, ya no necesariamente son presenciales, tú tienes muchos elementos tecnológicos donde comunican los resultados, por lo tanto ahí tú tienes un cambio bien relevante de cómo yo puedo estar supervisando a un equipo de trabajo o a una operación. Y eso efectivamente es distinto a lo que eventualmente está en la ley. Okay, pero esa supervisión, ahí yo que no sé si tenemos una diferencia, porque lo que dice el dictamen es puedes tener cambios tecnológicos que te permitan supervisar. ¿Qué es lo que supervisamos? ¿Cómo se hizo el trabajo o que el trabajo se hizo? O los KPIs, por ejemplo, de ese trabajador. Porque es una realidad, ¿no es cierto? Puse el ejemplo del inspector, donde tú dices, oye, yo quiero saber si hoy día Juan Pérez visitó los 5 clientes que tenía que visitar. No, jefe, alcanzé a visitar 3 porque en el camino había un accidente, en fin, cosas que pasan, ¿no es cierto? Pero yo no estoy viendo cómo hizo el trabajo los 3 clientes que visitó, sino que quiero saber, por productividad, si hoy día visitaste 5, si se cumplió el KPI. Entonces, eso también es algo que, vuelvo a aclararlo con el tema de la supervisión, digamos. Las herramientas tecnológicas que hoy día existen son para ayudar en el día a día del trabajo, ¿no es cierto? La productividad, en el costeo, en la seguridad de los trabajadores, lo que yo decía, el GPS, que es súper importante hoy día, las cámaras que a veces se colocan dentro de los autos. Me recuerdo un trabajador que había sido víctima de un asalto visitando una faena minera lejana en el camino, no hay nadie de día, pero lo asaltan. Si no hubiera sido por el GPS, para robarle la camioneta, simplemente para eso, digamos. Si no hubiera tenido el GPS que avisa y probablemente el dron de la minera que sabe dónde está y lo puede localizar, ¿no es cierto?, no habría llegado rápida la ayuda y ese trabajador, la camioneta se la habían robado, pero lo dejan botado ahí, muriéndose de frío. Claro. No, es que no es real. Función, porque tú tienes que tener control de calidad del trabajo que nosotros hacemos. No se trata que alguien vaya detrás tuyo, pero efectivamente el GPS permite saber que la ruta se cumplió en tiempo, forma, se llegó al cliente. Hay encuestas que se le hacen al cliente para reportar que efectivamente quienes tengan que hacer esa función la hagan correctamente y bien. O sea, si no hubiesen asalto, igual existiría el GPS. Totalmente. Por acá, Francisco, ya que hablaron un poco de faenas, pregunta, ¿pueden profundizar los ciclos laborales para las empresas industriales que trabajan en faenas 24/7? ¿Hay algún cambio en ese sentido? No, yo creo que esa es una pregunta, perdona, ¿cómo se llama?
Francisco, te la contestamos con toda fuera del... porque es larga, Sí, porque sí. por dentro no sé si son jornadas excepcionales o no, Claro. porque las jornadas excepcionales se mantienen con la ley, pero todas las resoluciones de jornadas excepcionales que hoy día existen se mantienen hasta el término de esa resolución, pero las nuevas resoluciones que se están dictando tienen que ir adecuándose a la disminución de la jornada de trabajo. ¿Ya? Entonces eso también es importante, todas las faenas mineras han tenido que adelantar esto. O sea, la minería es crucial en nuestro país, si hay alguien que no lo entiende así. Claro, una cosa es la continuidad laboral, pero ¿cuántas horas trabajan las personas? Eso está claro. Está clarísimo. Distinto. Y los ciclos, yo le decía al principio que fuera de la jornada excepcional, empresas que quieren adelantarse a las 40 horas pueden tener ciclos semanales de hasta 4 semanas. Y en estos ciclos tienen que establecer un calendario semanal y diario de horario, ¿ya? Y eso es un poco en base a lo que se podría llamar una jornada de trabajo por turno, pero se llaman ciclos, ¿ya? Así es. No sé si ahí también respondo, pero no sé para dónde va, si es una jornada excepcional o es un ciclo, no es tan fácil. O sea, es fácil, pero hay que verlo en el día a día y en el caso a caso, digamos. Totalmente. Y bueno, para finalizar, Jordi, ¿qué acompañamiento puede ofrecer Grafton? Bueno, nosotros como Grafton tenemos la experiencia de estar trabajando con industrias en el plano de la productividad hace un rato atrás, y justamente esta norma ha impulsado justamente nuestro rol con ellos. Entonces nuestro foco está en posicionar a las organizaciones en su core, y nosotros obviamente hacer nuestro desarrollo en planta, buscando las optimizaciones necesarias. Tenemos una red de proveedores relacionados con el mundo de la automatización que nos ha permitido conectarnos positivamente en esto que te hablaba de la escalabilidad de la automatización. También el proceso de revisión de tareas al interior de las organizaciones nos ha permitido eficientar, por ejemplo, organizaciones que tienen duplicidad de roles, porque es un conglomerado que tienen varios root y tienen roles similares, y nosotros hemos podido también hacer racionalización. También nosotros contamos con servicios de outsourcing y transitorio que propician también para situaciones eventuales, crecimientos esperados, justamente esta interfaz que hay entre normalizar la jornada al interior de las organizaciones. Nosotros ahí también hemos podido hacer una contribución bien importante. Entonces nosotros estamos muy conectados con la industria, con las empresas, y particularmente en este proceso de optimización basado en esta restricción horaria. Entonces, desde ese punto de vista, sí, pueden contar con nosotros. Desde ya pueden rehacernos preguntas, consultas. Estamos dispuestos a colaborar porque estamos justamente propiciando en este webinar esa conexión, que partimos hablando de eso, de cómo realmente nos conectamos, hacemos benchmarking con los demás, sacamos ejemplos positivos donde nos ha ido bien y podemos transmitir esta experiencia de manera de no estar probando hasta encontrar el éxito, sino si ya nosotros tenemos experiencias que nos han dado resultados, estamos dispuestos a poder compartirlas con los demás. Así que ya no a escuchar las necesidades o los dolores que pueda ocasionar la productividad baja en nuestro país, o también esta circunstancia de cambio de jornada. Perfecto. Y Andrea, no sé si yo creo que algo como un punto final, que lo hemos dicho harto en este webinar. Agradecer a Grafton esta oportunidad y a Jordi también todos los ejemplos que estábamos dando. Creo que como frase final me quedo con lo que conversábamos, ¿no es cierto?, de propiciar instancias de diálogo. La ley habla del acuerdo. Para mí, vuelvo a insistir, ese acuerdo tiene un apellido, /, como digo yo, genuino. No tener miedo a lograr esos acuerdos y a abrir espacios de conversaciones que son conversaciones económicas con los trabajadores y son también conversaciones, ¿no es cierto?, del día a día, que al final redundan en una empresa que queremos que produzca también que produzca bien, que haga bien el trabajo y que pueda crecer. Entonces, creo que para mí, al menos me quedo con esa conclusión final, propiciar acuerdos de diálogo para que los trabajadores conozcan la compañía, la real compañía, sus resultados, hacia dónde va la compañía, cuáles son los desafíos que pretende la compañía en los próximos años,
cuando se generan esas instancias de diálogo, al menos yo en las que he participado en esos procesos, yo me doy cuenta del cambio real con los trabajadores. Se hacen partícipes de los éxitos y también de los fracasos de la empresa. Y muchas veces cuando las cosas fracasan en las empresas, han fracasado porque no han existido esas revisiones del día a día o esos diálogos, o no se han escuchado las experiencias de trabajadores que llevan, te estoy inventando, 40 años en la compañía y llega una persona nueva que dice, vamos a cambiar todo. Bueno, también hay que mirar fuera de la caja, pero es bueno escuchar por qué hace 40 años que siguen haciendo esto de esta manera. Porque sabe que lo que pasa es que no tenemos tal cosa para hacerla distinta, o aquí lo que pasa es que estamos ubicados en una zona geográfica que es compleja. Entonces, lo que hace más rico un lugar de trabajo son los equipos diversos. O sea, tener equipos diversos también es fundamental hoy día, diversos en todo sentido, en género, por cierto, pero sobre todo en conocimiento, en capacidad y en experiencia. No olvidemos también a las personas mayores, porque pensamos que solo, ¿no es cierto?, los jóvenes son el futuro, y lo son, por cierto, de la humanidad, pero si no existen personas mayores en una organización entregando la experiencia a esa gente joven, no es un buen instancia, ¿no es cierto?, para pensar que esa es la empresa en la que yo quiero estar. Porque la gente mayor o la gente con mayor experiencia la transformamos en desechable. Yo creo que eso es algo que también quería pasar ese mensaje, porque propiciar acuerdos de diálogo, tener equipos de liderazgo diversos y, por cierto, transmitirle a los trabajadores cuál es la empresa en la que estamos, cómo nos está yendo, es fundamental esa transparencia para tener un mejor lugar de trabajo. Totalmente. Coincido contigo que la integración es muy fundamental dentro de las compañías y forma parte de los valores. Bueno, desde Grafton Latam, les quiero agradecer al público presente y a los speakers. Y bueno, quedamos muy atentos a cualquier consulta o sugerencia. Que tengan muy buen día y bueno, nos vemos próximamente en otra instancia. Un abrazo para todos.